Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por conectarse. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a esperar a que comiencen a entrar a la transmisión y podamos comenzar este video, el episodio número 11 ya. El episodio número 11 de este podcast. Soy Judiel Ramos y me da mucho gusto recibirles de nueva cuenta aquí en este espacio en donde vamos a platicar de un gran tema. Estoy muy contento porque además hoy en esta emisión hemos decidido abrir este canal para todas y todos con la posibilidad de que ustedes nos envíen sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, todo lo que ustedes quieran enviar, lo pueden no nada más ahora dejar a través de un mensajito aquí en la transmisión como comentario y reaccionar. Ya hay unas reacciones, me encanta por ahí. Muchas gracias por siempre conectarse y reaccionar positivamente. Y bueno, hoy además esta innovación precisamente va para que podamos estar más cerquita. Les acabo de dejar y de compartir la liga del enlace directo de WhatsApp del número del consultorio para que ustedes puedan participar de una forma más personal haciendo lo siguiente. Me gustaría que si en el transcurso de esta transmisión tenemos alguna duda, algo que quisiéramos preguntar, ¿no? Algo que quisieras conversar conmigo, algo que te gustaría trabajar, algo que no entendiste sobre el tema de hoy, cualquier cosa que se te ocurra, que tenga relación con el tema, obviamente, no dudes en entrar a la liga que está directamente en los comentarios de aquí, en el texto de esta publicación, arribita, darle clic, ¿no? Y te va a conducir directamente ese enlace a la cuenta de WhatsApp, en donde te invito a que dejes una notita de voz. Los mensajes escritos, pues déjalos aquí en los comentarios, pero hoy te invito a que tu voz sea escuchada, que me mandes esa notita de voz y aquí lo que voy a hacer es transmitir esa notita de voz, ¿no? Hay todo un equipo que está trabajando para recibir sus mensajes y que podamos escucharlos aquí en este episodio. Así que, digo, si entonces quieres mandarnos un mensajito de voz, te agradecería muchísimo que lo hagas llegándole ahí a la liga, dándole clic, te va a dirigir al WhatsApp. Mándame tu notita de voz. Oye, Judiel, fíjate que no entendí esto que dijiste. Explícamelo, por favor, porque me acabo de conectar, no llegué, no escuché lo que dijiste. O sabes qué, Judiel, mira, a mí me pasa esto con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, en mi trabajo. Me gustaría saber cómo poder hacerle, ¿no? Cómo le hago, para dónde me muevo. Todo lo que surja en el camino, mándenme una notita de voz y aquí la vamos a escuchar en vivo. Si quieren que sea anónimo, no tienen que decir su nombre. A veces creemos que tenemos una voz inigualable, ¿no? Y que nos van a reconocer. Si quieren, podemos ahí alterarle un poquito la voz para que piensen que es otra persona y puede ser anónimo. Pero pues el tema de hoy pues, creo que se presta para, para que lo hagamos públicamente, ¿no? Básicamente hoy vamos a platicar de las emociones y de qué hacer con ellas en determinados momentos. Específicamente, hoy quiero platicarles 5 mitos, ¿no? 5 ideas que no necesariamente son ciertas acerca del manejo de las emociones. De hecho, son mitos que tienen que ver con el manejo y otros mitos que tienen que ver con las emociones como tal. Entonces vamos a ir desmenuzando un poquito el término, ¿no? Lo que es el manejo de las emociones, lo que creemos que es el manejo de las emociones, cómo manejarlas, ¿no? Pero principalmente irnos a 5 mitos o ideas que no necesariamente son ciertas cuando trabajamos o gestionamos nuestras emociones. ¿Cuál es la intención de la transmisión de hoy? Que tú puedas conocer un poco más acerca del término, lo que es manejo de las emociones, que puedas darte cuenta si quizá crees que las estás manejando asertivamente, ¿no? Y que a lo mejor ahorita te das cuenta de que probablemente no, ¿no? Que no estás siendo tan asertivo en tus emociones como tú creías. El objetivo creo que final o el bien supremo de todo esto es que podamos alcanzar el bienestar, poder entender más a nuestras emociones, poder identificar cuando llegan, saber qué hacer cuando están con nosotros, con nosotras, y que no nos causen un conflicto más grande del que causan cuando llegan. A veces no es nada más la emoción que llega y hace de las suyas, sino el sentir que no sabemos qué hacer con esa emoción, o que no podemos dejar de sentirla o que queremos dejar de sentirla, eso nos empieza a causar mucho conflicto. Entonces, lo que quisiera eso es que hagamos hoy, que platiquemos acerca de las emociones y específicamente entonces te digo los 5 mitos dentro de muchos otros que no me dio pues oportunidad de poner todos, ¿no? Pero
al menos 5 ideas. Así que vamos a comenzar, ya sabes, preguntas, casos, algo que te gustaría trabajar o algo que te gustaría que conversemos, mándame una notita de voz, 206644 con 91 es la clave, ahí está en los comentarios, el enlace directo, le das clic y te va al WhatsApp. Si estás ahorita conectado en tu celular, obviamente dándole clic te va a sacar del video, ¿no? Puedes ir al WhatsApp, de volada mandas tu notita de voz, que no dure mucho, ¿no? Así como con tus amigas o amigos el chismecito. Aquí no le vamos a poder poner el 1.5x o el 2, ¿no? Tenemos que escucharlo en tiempo real, así que trata de que no dure tanto, no seas tan extensa o extenso, trata de ser asertivo o asertivo con lo que quieras decir, para que podamos escuchar incluso a varias personas. Me daría mucho gusto escucharles, no nada más leerles. 99 91 20 66 44, ese es el número del consultorio, ahí está, envíen sus notitas de voz, vamos a tener casi una hora para conversar a partir de ahora. Bueno, pues estoy muy contento. ¿Por qué decidí hablar hoy del manejo de las emociones? Básicamente porque es el tema del que hablo todos los días, principalmente con mis clientes en terapia, ¿no? Pero también con otras personas, amigas, amigos, con mi familia y, ¿por qué no?, pues con otras personas que incidentalmente me encuentro, y el tema en común, aunque a veces no nos demos cuenta, son las emociones. Y es además un hobby para mí, ¿no? Hablar de las emociones me gusta mucho, me gusta tratar de entenderlas, y hoy te voy a presentar entonces algunas de estas ideas. Así que si te parece, vamos a comenzar con la primera. La primera idea entonces es que es un mito, el primer mito, idea que no necesariamente es cierta, que manejas mejor tus emociones cuando las razonas, o sea, cuando las entiendes. Creo que es un consejo que sí, definitivamente alguna vez me dieron, y creo que sí, me funcionó en algunos momentos, en otros no. Creo existe esta idea de que cuando sientes algo, lo que tienes que hacer es sentarte a pensar acerca de esa emoción que está acompañándote. ¿Cuál es la idea de pensar o razonar la emoción? Que si usas la lógica o el raciocinio, un repertorio mínimo, creo que pueden ser 6, 7 emociones, ¿no? Alegría, enojo, tristeza, etc. Pero hay muchas otras cosas que sentimos que no necesariamente llevan ese nombre o esa etiqueta, ¿no? No siempre lo que tenemos es tristeza, no siempre lo que sentimos es felicidad, no siempre lo que tenemos es miedo, sino a veces estas son las emociones madre y de ellas se desprenden otras, ¿no? Muchísimas variantes, y no sabemos cómo identificarlas. La razón por la cual es necesario identificar la emoción es para saber, pues, la función, ¿no? La función que tiene en tu vida, para qué está en tu vida, por qué llegó en este momento y qué te está invitando a hacer. Cuando las emociones llegan a nuestras vidas, generalmente tenemos dos opciones. O las aceptamos y las asumimos como verdaderas y hacemos algo con ellas, o nos negamos a ellas, a sentirlas, y las reprimimos. Entonces hay dos: o te atreves a sentirlas o las reprimes. Básicamente son los dos caminos que tomamos cuando una emoción se presenta en nosotros. ¿Cuál es más frecuente de estas dos situaciones que aceptes en tu vida? ¿Es más común que decidas sentir lo que está pasando, o es más común que decidas reprimir, evitar o evadir lo que estás sintiendo? ¿Cuál de estas dos ramas crees que es la que más se parece a lo que tú haces? ¿Sientes o reprimes? Bueno, son las dos cosas que podemos hacer entonces cuando se presenta la emoción. Vamos un pasito hacia atrás. La idea, que es un mito, entonces, es que si tú razonas lo que sientes, esto va a desaparecer. Como si la razón pudiera suprimir al sentimiento o a la emoción. Y esto tiene mucho sentido. Ahora que lo estoy pensando, es parte de la historia. Estoy pensando, por ejemplo, no sé si tú has visto estos cuadros renacentistas, ¿no? En donde hay imágenes muy, muy bonitas, pero al mismo tiempo medio macabras, ¿no? Donde hay un querubín que se lo está comiendo como un anciano. Estas imágenes religiosas, en donde principalmente fue la religión la que nos obligó a apaciguar nuestras pasiones o a suprimir y a reprimir la pasión para sobreponer el raciocinio o de alguna manera
lo que estamos tratando de entender es cómo a través de la historia hemos estado condicionados a no sentir, ¿no? Si a esto de la historia además tú le agregas muchas de las formas en las que somos educados en casa, en el trabajo con emociones, el camino creo que más común y frecuente con las emociones y el trabajo con ellas es precisamente negar las emociones cuando vienen, no queriendo sentirlas. Es como súper clásico que llegue al consultorio a alguien diciéndome es que tengo problemas con mi carácter, ¿no? El enojo llega y a veces no lo puedo detener o me pongo iracundo, empiezo a aventar las cosas. Lo que quiero es dejar de sentir enojo o dejar de sentir rabia, coraje. ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Cómo manejo esto para dejar de sentirlo? Y es entonces aquí como estas dos ideas. La primera, pensar, ¿no? Que pensando vamos a poder trabajar mejor con la emoción, o por otro lado, pensar que tenemos que reprimir la emoción, como si eso es lo que tuviéramos que hacer con la emoción o con las emociones en general, sobre todo aquellas que no nos hacen sentir bien. Esto es un mito. Es un mito. A veces, ¿y por qué digo que es un mito? Porque a veces, aunque tú trates de entender la lógica de lo que sientes, de lo que pasa contigo, no lo comprendes. Es como, quiero entender por qué me siento así y no lo entiendo. O a veces ya identificaste qué pasó, qué evento hizo que te sintieras así, y aún así ni por entender por qué te sientes de esa forma, te dejas de sentir así. Es porque no siempre entender la emoción nos va a ayudar a sobrellevarla. Porque la razón no siempre tiene que ser, ¿no?, una manera más positiva o favorable para manejar las emociones. Sobreponer la razón a la emoción no es necesariamente el camino. Y de hecho, creo que a veces intentar razonar o usar el pensamiento y no sentir es una forma de evadir la emoción. Aplastar la emoción con la razón, pensando que la razón nos va a hacer sentir mejor. Y no es así. No siempre lo que sabes que tienes que hacer te hace sentir mejor, ¿no? Aunque tú sepas que puede ser algo positivo, el saber lo que tienes que hacer, que es la razón, no siempre te ayuda a sentirte mejor. Porque razón y emoción no necesariamente tienen que ir de la mano, o no en todos los casos van de la mano. Así que el primer mito es este, entonces. Para razonar las emociones, o más bien, una emoción no desaparece porque las razones o porque la entiendas o porque sea lógica. Hay emociones que no tienen razón aparente de existir, pero ahí están contigo. Y aunque no tuvieran o sí la tuvieran una razón de existir, ahí están y es lo importante, que ya están presentes y que ya están en tu vida. Así que no por pensarlo más vas a resolver la emoción o vas a hacer que aparezca o desaparezca de tu vida. Bien, vamos a ver la segunda idea, vamos a ver cuál es. Mucha gente, pues incluido también, piensa que las emociones básicamente se dividen en dos o se clasifican en dos: las emociones positivas y las emociones negativas. Esta clasificación es muy injusta para mí, muy injusta, porque el pensar que las emociones son positivas o negativas nos hacen aceptar las emociones positivas y rechazar las negativas. O sea, de este lado, a la canasta que sí, la alegría, la felicidad, el gozo, la plenitud, la tranquilidad, la esperanza, la fe, la dicha, ¿no?, el amor, etc. Esas a la canasta de las emociones positivas. Pero si fuera cierto, entonces esto implicaría que hay otra canasta de las negativas que vuelve indeseable estas emociones y nos hace rechazarlas. El enojo, la tristeza, la melancolía, la ira, el asco, etcétera, el rechazo, en fin. Esta clasificación es muy injusta. Las emociones no necesariamente son positivas y negativas. Podría ser una manera de entenderlas, pero a mí me gusta más llamarlas de otra forma o etiquetarlas de otra manera, ¿no? Como emociones funcionales y no funcionales, que al final, bueno, es un poco como positivas o negativas, ¿no? Creo que las emociones, todas las emociones tienen una función que a veces es más fácil, ¿no?, de aceptar una emoción cuando su función es positiva a cuando tiene una función que no nos agrada. Pero todas las emociones tienen una razón de existir en nuestro catálogo. La cosa es cómo escuchamos a cada emoción y cómo entendemos lo que nos quiere decir cuando llegan, porque no llegan de a gratis, ni es porque
tengamos un cortocircuito, ¿no? Y que las emociones se presenten en nosotros y que esto sea así, ¿no? Sino que muchas veces hay un trasfondo y un contexto de dónde viene lo que sentimos y sobre todo de cómo resolvemos o intentamos resolver lo que sentimos. Así que en esta segunda idea, para mí es muy importante esto, entender que las emociones no necesariamente son positivas y negativas, sino que, bueno, esa es una forma de entenderlas, ¿no? Y otra es entender que todas las emociones forman parte del catálogo, que más allá de ser positivas o negativas, todas son de utilidad, que algunas nos ayudan para conectar con la gente, ¿no? Para vincularnos con ellas, pero otras son emociones que nos ayudan a desdoblar estos vínculos, por ejemplo, cuando necesitas dejar de estar tan cerca de alguien que no te está haciendo bien en tu vida, que te está causando mucho dolor. También hay emociones que te ayudan a identificarlo, ¿no? El dolor, por ejemplo. El dolor es una emoción, la primera, diría yo, junto con el miedo, por ejemplo, emociones que nos dan mucho miedo, emociones a las que le huimos, emociones que rechazamos, pero que están ahí también con una intención muy clara, que es enseñarnos o mostrarnos algo de nosotros o de lo que estamos viviendo y de cómo resolver eso para sentirnos mejor. Es importante para mí decir que la naturaleza de las personas es tender a estar bien, tendemos al bienestar. Si tú te cortas con una hoja por equivocación o te lastimaste, te golpeaste, te generaste un moretón, el cuerpo automáticamente tiende al bienestar. Se va a cicatrizar esa herida, el moretón o el hematoma va a ir desapareciendo, se van a ir generando nuevas células. Tu cuerpo tiende a regenerarse porque tiende a recuperarse, a la recuperación y al bienestar. Y emocionalmente muchas veces es esto muy similar, es algo muy parecido. Cuando nos sentimos mal, nuestra naturaleza tenderá a buscar lo que nos haga sentir mejor y lo que nos haga sentir bien. Y a veces creemos que son las emociones positivas las que nos van a ayudar a salir adelante o las que nos van a ayudar a resolver lo que está pasando en nuestra vida. Y no siempre es así. Hay emociones que no siempre son tan deseables y que son las que nos ayudan precisamente, por ejemplo, a alejarnos de aquello que nos causa daño. Entonces, si le dejáramos de tener tanto miedo a las emociones porque han sido definidas como malas, negativas o indeseables, podríamos comprender que todas forman parte del catálogo de colores, ¿no? Como esta paleta de colores cuando tú compras una pintura para tu casa, que no son blancos y negros, ¿no? Sino que entre el blanco y el negro, en donde el negro es la ausencia de color y el blanco es la combinación de todos los colores, están precisamente todos los colores, ¿no? Entonces, esta gama cromática de emociones nos ayudan a identificar que lo que vivimos nos afecta de diferentes formas, en diferentes cantidades o magnitudes, que no nos afecta igual a las personas o el mismo evento. Por ejemplo, puede morirse tu perrito, ¿no? Y hay personas que lo van a sobrellevar mejor, hay personas a las que les va a valer, ¿no? Es como, ay, pues es un animal, es un perro. Y hay otros que nos vamos a desmoronar como polvorón, ¿no? Es como mi perrito. Entonces, el mismo evento podemos sentirlo de maneras distintas. Y esto es lo que les decía hace un momento. Tiene que ver con el contexto de las personas, de dónde venimos y lo que aprendimos, principalmente en nuestros hogares, a hacer con las emociones cuando llegaban. La mayoría nos enseñaron a reprimirlas. Hay otras situaciones, que creo que es las menos, en donde nos enseñan asertivamente qué hacer con ellas, pero nunca es tarde para aprender cómo ser más asertivos con nuestras emociones. Definitivamente nunca es tarde y una buena idea, entonces creo que puede ser esto, primeramente identificar qué nos funciona en el manejo de las emociones y qué no. Así que primero, pensar que hay emociones buenas y malas no nos funciona, ¿no? Ver las emociones de esta forma no nos funciona. Hay que tratar de entender que todas son válidas y valiosas, aunque no nos hagan sentir bien o no nos den para arriba, sino que nos den para abajo. Todas sirven para algo. Y que entonces podríamos pensar que hay emociones con las que no sabemos relacionarnos, que no sabemos qué hacer cuando están con nosotros. Por ejemplo, te hablaba del enojo. A veces cuando llega el enojo, no es como se apodera de nosotros y nos hace perder el control. Incluso puede llegar a ese enojo a transformarse en ira, en frustración, en tristeza o en muchas otras cosas, ¿no? Una emoción generalmente viene acompañada de otras. Es muy raro que una emoción venga sola, creo yo, que viene acompañada de otras emociones que o le ayudan a sentirse en confianza, ¿no? O son el contrapeso, para que no te vayas de hocico. Es como si te sientes demasiado triste. Muchas veces, por ejemplo, la esperanza aparece haciéndote creer que algo puede pasar que te saque de ahí.
Esa esperanza es la emoción contrapeso del miedo, por ejemplo, o de cualquier otra emoción que llega acompañando y que te ayuda un poquito a nivelar este equilibrio o estar un poco mejor en balance. Entonces es raro que las emociones vengan solas. Así que pensar en positivas y negativas no nos ayuda porque entonces una no se llevaría con otra. Y en muchas ocasiones incluso puede estar el miedo y la felicidad juntas, aunque no se lleven de la mano, ¿no? Aunque la felicidad y el miedo no se lleven bien, no se soporten, no puedan estar juntas en mucho tiempo en el mismo lugar, a veces están caminando una de un lado y la otra del otro. Entonces, ¿cómo te relacionas con cada una de las emociones en tu vida? Eso es realmente el manejo de las emociones, ¿no? Esta relación que tienes con cada una de ellas y que puede ir cambiando a lo largo del tiempo. A veces te puedes llevar bien con alguien y después deja de ser tu amiga, tu amigo, estás súper enamorado y de repente terminas esa relación, o al revés, ¿no? Hay relaciones que comienzan como un poco frágiles, todo es problema, todo es discusión, y de repente es como vamos conociendo mejor a esa persona, vas sabiendo qué cosas no le gustan, qué cosas sí, se van adaptando, vamos encontrando una manera de fluir, y lo mismo sucede con las emociones. A veces simplemente hay que entender que nuestras relaciones con ellas no son tan funcionales porque no sabemos cómo relacionarnos y que si encontramos otra forma de estar con ellas, con las emociones, aunque no nos agraden, podríamos tener resultados muchísimo más positivos y llegar al bienestar más rápidamente a que si nos la pasamos evitando y evadiendo o escondiendo esas emociones debajo de la cama o dentro del ropero, ¿no? Así que quisiera saber qué es lo que piensan. Vamos a imaginar que esta es una pequeña clase, ¿no? del manejo de las emociones, como la introducción o los antecedentes, cosas que serían buenas saber para ir, pues eso, entendiendo mejor cómo manejar nuestras emociones. Vamos a leer algunos mensajitos. Recuerda, a mí me gustaría que pudieras enviar una notita de voz compartiendo qué piensas, si tienes alguna emoción, por ejemplo, que sientas es muy difícil de poder relacionarte con ella. ¿Qué emoción es? ¿No? ¿Cuál de todo el catálogo es la emoción que más conflicto te causa? ¿Qué tanto puedes y sabes trabajar con tus emociones? ¿Qué es para ti el manejo de las emociones? ¿Por qué es importante hablar de esto? En fin, como, ¿qué te gustaría compartirnos, no? Incluso si estás viviendo algo que te está causando conflicto, puedes mandar, ¿no? esta historia, la escuchamos y te regalaré algunas reflexiones o ideas que puedan ayudarte a encontrar una solución, un camino o una forma de relacionarte diferente con tus emociones y contigo, o contigo mismo o contigo misma. Bien, así que, ¿cómo mandas esa notita de voz? Recuerda, aquí en la transmisión, arribita está la liga directa, dale clic, te va a llevar al WhatsApp, ahí mandas tu notita de voz, regresas luego a la transmisión y estaré mencionando algunas notitas al final si es que bueno, conforme nos vayan llegando. Ok, le mando un saludo a Janet Santos, que nos manda un corazoncito. Gracias por conectarte, Janet, me da mucho gusto recibirte. A Jenny López también, buenas noches, mi judo. Te mando un abrazo pendiente, como siempre, muchas gracias. Saludos también a Jata, que dice que Arely Piqué tendría que estar viendo este video y le etiquetó. Y a Mónica Gómez Parra, dice que nos manda saludos, nos dice buenas noches. Muchísimas gracias, me da mucho gusto poder estar aquí con ustedes. Bien. Vamos a ver el siguiente mito, la siguiente idea. El mito número 3. Bien, la tercera idea dice, cuando te sientes mal, lo mejor es distraerse. ¿Tú qué piensas de esto? Incluso me pregunto si lo aplicas. A veces es bueno, a veces creo que sí es muy bueno como dejar de estar muy clavado en lo que estás sintiendo. A lo mejor estás intentando entender o pensar de dónde viene esa emoción, estás en el proceso de identificarla, a veces ya sabes lo que sientes, solo no le has podido poner un nombre, pero llega un punto, ¿no? Muchas veces, en donde es demasiado lo que estamos sintiendo y necesitamos hacer una pausa, porque si no nos vamos a volver locos. Y esta pausa es necesaria, ¿no? Es como un descanso para que puedas nuevamente retomar el aliento y tratar de estar más presente en lo que estás sintiendo. Es válido. Pero no creo que siempre lo hagamos así, como un respiro para poder identificar con más calma la emoción, sino más bien, lo que solemos hacer es que cuando nos sentimos mal, tratamos de irnos o fugarnos a cualquier lugar, real o imaginario. Te puedes ir a la plaza, te puedes ir con una amiga, te puedes meter al Facebook, a ver videos, a Netflix, con tal de dejar de
sentir lo que estás sintiendo. Y por momentos creo que lo logramos, ¿no? Evitamos muy bien lo que estamos sintiendo, pero ahí se queda, ahí se queda. Entonces es cierto, muchas veces te distraes y cede o cesa esa emoción, te sientes un poco más tranquila o tranquilo, pero realmente cuando vuelva tu mente a recordar lo que pasó, ¿no? O tu cuerpo empiece a manifestarse otra vez, diciéndote, hey, hay algo acá que no has resuelto, pues muchas veces es eso lo que sucederá, que cuando ya había aparente calma, regresa la emoción y a veces viene recargada, o sea, viene reloaded, ya te hacía sentir de tal forma, pero conforme fueron pasando los días, las semanas, los meses, incluso los años de una emoción que no asumiste y no trabajaste, es como una bolita de nieve, se fue haciendo más y más y más grande y hoy simplemente ya no sabes qué hacer con ella, ya no la puedes controlar, se ha desbordado y ahora sí te está cargando el payaso, ¿no? Entonces ahora sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Es bueno hacer esta pausa, respirar para poder pensar con mayor claridad qué hacer, hacia dónde hacerte, qué te quiere decir esa emoción. Es bueno hacer esa pausa para que la cabeza se enfríe, no se sobrecaliente, pero eventualmente tendrás que regresar a asumir la emoción para entender qué te está dictando hacer, ¿no? Y cómo te está invitando al bienestar de alguna manera. Si tú entonces evades, evitas o te fugas de estas emociones pensando que no deberían de estar en tu vida, pensando que no las deberías de tener, entonces eventualmente esta bolita de nieve va a ir creciendo y te va a aplastar tarde que temprano. Así que el fugarnos a veces ayuda, pero si el fugarnos es la constante o la manera en la que siempre respondes a tus emociones, definitivamente terminarán por alcanzarte tarde que temprano, tarde que temprano. Entonces, el distraerte como una manera de hacer una tregua es funcional, pero el distraerte como encontrar una fuga para no asumir tus emociones, no sentirlas, creyendo que eso es mejor porque las va a desaparecer, es un verdadero mito. Un mito auténtico. Las emociones no desaparecen solo porque decidas no verlas. Puedes incluso dejar de verlas, sí se invisibilizan, pero tu cuerpo es tan sabio y es tan perfecto que incluso empieza a, es un término muy popular, ¿no? Somatizar las emociones. Lo que no estás dispuesto a asumir y a corporalizar y a esto, ¿no? Como a sacarlo, a apropiarte de esa emoción y hacer algo con ella, pues cuando tú no lo haces conscientemente, muchas veces el cuerpo lo hace inconscientemente y es muy sabio, ¿no? El cuerpo no se equivoca, definitivamente no se equivoca. Así que distraerse es importante, pero no si lo usamos como una fuga para no ser responsable de lo que estamos sintiendo y hacer algo con ello. Así que, ¿cómo es esto en su caso? ¿Cómo es esto con ustedes? ¿Qué tal les va con el manejo de sus emociones? ¿Las reprimen? ¿Las asumen? ¿Cuál es la emoción con la que tienen mayor dificultad a la hora de trabajar? Me gustaría que pudieran irnos apoyando con estas respuestas. Bueno, le mando un saludo a... Ay, se me escapó. ¿Dónde quedó la bolita? Ok. Ok, a Cristina, dice Cristina que su emoción más complicada de trabajar es el miedo. Bueno, yo creo que la emoción de muchos, de las más complicadas para trabajar precisamente tienen que ver con el miedo, ¿no? El miedo es una de las emociones que se vuelven complicadas porque nos paralizan. Hay emociones que te hacen reaccionar y hay emociones que te hacen paralizarte. Repito, esto no siempre es igual. Las emociones se viven de forma distinta en una persona que en otra. El miedo para algunos los hace sacar la adrenalina, incluso hay gente que ha logrado saltar bardas de 5 metros, ¿no? Escalándolas por el miedo de que les estén persiguiendo un perro o una persona que le está tentando o intentando hacerles daño. Y el miedo, pues bueno, se siente de formas distintas. Pero en la generalidad, el miedo nos paraliza, ¿no? Nos paraliza. Así que Cristina, creo que es un clásico ejemplo de emociones que hay que aprender a cómo manejarlas y sobre todo a qué nos está diciendo el miedo, como una alerta que se activa, ¿no? Pero que no siempre sabemos qué hacer cuando... Es como la alerta de sismos, a veces suena, pero no hemos como reconocido los protocolos de en caso de sismo qué hay que hacer, más aquí, por ejemplo, en Yucatán, en donde supuestamente no hay sismos, es como cuando sonara una alarma de este tipo, muy poco probable va a ser que sepamos qué hacer porque no estamos entrenados a hacerle caso a estas alertas. Es un ejemplo que podría mencionar. Bien, vamos a
en este orden de ideas, ¿no? A revisar entonces un mensajito que nos acaba de llegar y vamos a ver a qué ideas nos pueda llevar esto que acaba de recibir la producción. Vamos a ver. Muy buenas noches. Se dice muy fácil el manejo de las emociones, pero es complicado. A mí la que se me dificulta un poco más es la ira o enojo, como se diga, que es un poquito más complicada de manejar porque pues pierdo la paciencia muy rápido. Entonces me enojo y pues me salen palabras y que a veces no quería decir. Y pues luego ya, nada más queda el pedir perdón o arrepentirme, pero pues sí, se me complica un poco esa emoción. Ok, lo primero que escuché aquí fue una relación, como les decía, ¿no? Las emociones no siempre vienen solas. Pensaba en el enojo, en la ira, que son dos cosas distintas, si fueran lo mismo se llamarían igual. Enojo, ira y arrepentimiento. ¿No? Estas tres emociones que no son lo mismo, que el enojo y la ira podrían parecerse un poquito más, ¿no? Pero que el arrepentimiento es algo completamente distinto al enojo, pero pareciera que el arrepentimiento sabe que es momento de entrar al escenario cuando el enojo ya hizo de las suyas, ¿no? Cuando la ira ya participó, ya dijo sus parlamentos. Eso de hecho es lo que decía también, ¿no? Como me hace decir cosas que no quiero, ya luego me arrepiento de lo que dije, porque el enojo o la ira, pues muchas veces nos hace perder el control de la boca. A veces es muy común pensar esto, como cuando estás enojado o enojada dices cosas que no sientes, ¿no? Entonces por eso cuando estoy enojada o enojado mejor me callo y me alejo y me voy, porque si no soy capaz de herir a alguien con cosas que no estoy pensando. Y hay otras personas que dicen lo contrario. Muchas personas dicen, no, cuando te enojas en verdad tienes el valor de decir lo que no te has atrevido a decir en otros momentos y que solo el enojo es lo que te vuelve capaz de decirlo. Y si te fijas, ¿no? Es entonces esto de lo que hablaba, la relación que podemos tener siendo la misma emoción, pero como si fueran acompañantes de cada persona. Entonces tu miedo y el mío no son lo mismo, no se ven iguales, no se sienten iguales, no se llaman igual, o sea, se llaman miedo, pero cada quien tiene su propio apellido, ¿no? Tu miedo es el tuyo, mi miedo es el mío, tú te relacionas de una forma con tu miedo y yo de otra. El miedo a ti te dice ciertas cosas y a mí me dice otras. En este caso, por ejemplo, que hablamos de enojo, es algo muy similar, ¿no? El enojo, en mi relación con el enojo, por ejemplo, yo siento que el enojo me hace decir las cosas que sí estoy pensando, pero de una manera en la que no hace sentir bien a las otras personas, ni siquiera a mí mismo. No soy asertivo. El enojo no me permite ser asertivo, pero me hace hablar cuando generalmente tiendo a quedarme callado. Por lo tanto, para mí el enojo es algo que me ayuda a poder decir lo que siento, porque generalmente lo callaría, pero la manera en la que muchas veces el enojo me ayuda no siempre es muy buena. ¿Por qué? Pues es como estoy pensando, ¿no? Tú quieres bajar de peso, está el ejercicio, está la dieta sana, ¿no? La comida balanceada, el ejercicio ya lo dije, pero, por ejemplo, te puedes apoyar de algún masaje, ¿no? Alguna ayuda. Entonces el enojo, por ejemplo, a mí me ayuda. No es lo que me hace decir las cosas, pero me ayuda a decirlas con más facilidad. Sin embargo, te decía, hay veces en las que esta ayuda no es buena. En el caso de bajar de peso, hay personas que se toman pastillas como ni siquiera como una ayuda, como la principal fuente para bajar de peso, ¿no? Es como para hacerlo más rápido, para ver los resultados inmediatamente. Y esta ayuda para bajar de peso que le estás dando una ayuda a tu cuerpo, no necesariamente es de ayuda, sino que atrofia tu cuerpo, ¿no? Tus riñones, tu hígado, no sé qué tantas cosas afecten estas pastillas para bajar de peso, tu mismo metabolismo, tu sistema nervioso, en fin. Entonces, el enojo, regresando, no viene muchas veces solo, ¿no? Sino que viene acompañado de otras. En tu caso decías, como una relación complicada con el enojo y la ira, en donde el arrepentimiento, creo yo, está haciendo este contrapeso o este balance. Entonces qué bueno que viene el arrepentimiento, porque si no, imagínate lo que sería capaz de hacer el enojo en tu vida y si no fuera el arrepentimiento como un guardián, ¿no? Como un filtro que te ayude también a reflexionar, pues como en lo que estás haciendo, qué sería de ti, qué sería de tus relaciones. Ahora, definitivamente creo
que a lo que nos está invitando el arrepentimiento es a cómo vivir el enojo cuando llega a nuestras vidas. Es como si el arrepentimiento estuviera indicándote que algo no estás haciendo correctamente o que no te está funcionando tal cual lo estás haciendo, porque creo que el arrepentimiento, por ejemplo, viene de la mano además de otra emoción. No la mencionaste, pero estoy pensando en mis experiencias, viene de la culpa, ¿no? El arrepentimiento muchas veces viene de la mano de la culpa, y la culpa es esta emoción que es muy cruda, muy ruda, no tiene pelos en la lengua y viene a decirte, hey, la estás regando, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Te estás equivocando, estás lastimando a alguien, ¿eh? O sea, estás lastimando a alguien. Y esa culpa muchas veces hace que vuelvas a la persona a la que le dijiste todo eso mientras estabas enojada y te haga pedirle perdón, ¿no? A veces ni siquiera llegas a pedir perdón, a veces el arrepentimiento nada más te ayuda, o la culpa te ayuda a identificar que hay algo que estás haciendo que está yendo en contra de lo que en el fondo tú quisieras estar haciendo, ¿no? O de lo que consideras que debería ser correcto, pero no siempre la culpa te hace remediar las cosas. A veces la culpa solo te hace identificar que hay algo en lo que te equivocaste y que lo tendrías que estar haciendo de otra forma. Entonces, ¿qué emoción habría que agregar entre el enojo, la ira, el arrepentimiento y la culpa que pudiera servir de mediadora, ¿no? Entre estas emociones que me hacen reconocer que cometí un error y el enojo, que es lo que me hizo, por ejemplo, atacar a la otra persona, ¿no? O causarle un daño, una molestia, una pena, una herida o lo que sea que haya causado? Entonces, ¿cómo manejarlo? Bueno, para empezar te preguntaría, ¿cómo es tu relación con el enojo, no? ¿Desde cuándo sientes que el enojo te acompaña en tu vida? ¿Cómo le identificas? ¿Cómo sabes que ya está ya el enojo, ¿no? Si tuviera una voz el enojo que llega y te dice algo al oído, ¿no? Y tú le haces caso y reaccionas, ¿qué es lo que te está diciendo el enojo en el oído? ¿A qué te invita el enojo? Igual y cuando les digo a qué les invita el enojo o cualquier emoción, no siempre es como muy claro saber a qué nos está invitando. Pero los invito a intentar responder estas preguntas, ¿no? Y tratar de entonces de ir revisando cómo te relacionas con cada una de tus emociones. Al final, ¿para qué crees que es importante? Pensando que todas las emociones tienen una razón de estar o una función en tu vida, una función en tu ser. ¿Para qué crees que llegue el enojo? ¿Por qué es importante que siga viniendo a tu vida? ¿O por qué sería importante que no desaparezca de tu vida el enojo? Porque también a veces nos concentramos en las cosas negativas, ¿no? O en las cosas feas de la emoción, en lo que no nos ayuda, y olvidamos que hay cosas, funciones, que llegaron a cumplir, como un papel que llegaron a desempeñar y algo a lo que llegaron a ayudarnos, pero no siempre estamos dispuestos a escuchar a nuestras emociones, ¿no? Para preguntarles, oye, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres enojo? ¿Qué quieres arrepentimiento? ¿Qué quieres culpa? ¿Qué quieres miedo? No tenemos esa conversación con nuestras emociones, porque para empezar nos sentimos estúpidos haciéndolo, ¿no? Es como, ¿cómo está hablando con el enojo? O sea, porque estás usando la razón nuevamente, ¿no? Otra vez usas la razón y la razón te hace sentir ridículo. Pero bien lo decía Albert Einstein, ¿no? Que si le hiciéramos más caso a lo que sentimos o a nuestra intuición, la vida de las personas sería distinta. Y miren quién lo dijo Albert Einstein, uno de los más grandes científicos, ¿no? Y pensadores de la historia de la humanidad. Entonces, alguien con la capacidad de pensar en niveles que no sé si reencarnando en 20 vidas más voy a lograrlo, ¿no? Lo propuso sentir más. Creo que podría tener mucho de cierto, ¿no? Es como, ok, no nada más te dedicaste a hacer fórmulas, sino también me estás hablando de lo importante de sentir. ¿De dónde viene entonces este comentario, por ejemplo, de Albert Einstein, ¿no? Sería muy interesante irlo averiguando. Así que seguimos platicando de estos mitos, de nuestra relación con las emociones y de cómo las manejamos. Mitos, hoy platico contigo de estas ideas que no son ciertas en el manejo de las emociones y que por tomarlas como ciertas nos equivocamos o nos atropellamos, ¿no? Es como intentas hacer las cosas bien según tú estás haciendo lo correcto. Según tú lo correcto es no prestarle tanta atención a la tristeza, a ver si así se va. A lo mejor tu idea es evitar el enojo, ¿no? Porque si no sientes enojo todo está bien. Y en el fondo quizá no te has dado cuenta que solo estás reprime una y otra vez, no haciéndole caso a tus emociones, sino incluso muchas veces creyendo que si piensas,
vas a estar mejor a que si sientes. Y esto es una tontería porque al ser humanos, al ser personas, la primera característica que tenemos, es cierto, es la capacidad de razonar y de pensar, pero también esta capacidad que tenemos de sentir y de vincular lo que sentimos con lo que pensamos. ¿Con qué frecuencia utilizamos estas dos cosas a nuestro favor? ¿Cómo usamos la razón a favor de nuestras emociones y cómo usamos nuestro sentir o nuestro afecto apoyando a nuestra razón o a nuestros pensamientos? ¿Ah? Incluso creo que muchas veces nuestros pensamientos generan más emociones y no nos damos cuenta. Tú quédate pensando algo que no puedes resolver una y otra vez, un día y otro día y otro día. Quédate mucho tiempo pensando en algo que no se puede resolver y te aseguro que el pensamiento te va a llevar a generar emociones que no siempre se van a sentir tan padres, ¿no? De hecho, a veces nos hacen sentir hasta atrapados, ¿no? Frustrados, etcétera, enojados, dolidos, lastimados. Y no por pensarlo más, lo resolvemos mejor o lo resolvemos más rápido. A veces hay que atrevernos a cambiar nuestra relación, empezando por escuchar. Y ahora que lo pienso, ¿con qué frecuencia escuchas a tus emociones y con qué frecuencia escuchas a otras personas? Pienso que a lo mejor, si de por sí te resulta difícil escucharte, probablemente también no puedas ni siquiera escuchar a las demás personas. ¿Es el no escuchar una queja que recibes constantemente de tu persona? Es que tú no me escuchas. Tú nada más escuchas lo que quieres escuchar o simplemente prefieres no hablar, ¿no? Es como, no, ¿para qué hablar de eso? Estamos bien, ¿para qué haces un problema de esto? Es que quiero decirte que es lo que me enoja. ¿Para qué? Nada más quieres hacer un problema, ya pasó, ya, olvídalo. Y pensamos, ¿no? Pensamos que reprimiendo esa emoción se va a ir de nuestras vidas y, oh, surprise, está creciendo, está increciendo, ¿no? Y te va a aplastar tarde que temprano. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo va a terminar por aplastarte? Ay, qué feo, qué triste, qué feo caso. Ok, ¿cómo van? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Mando otro audio. ¿Qué sienten? Vamos a escuchar la respuesta de... ¿Nos dijo su nombre? ¿No, verdad? Vamos a escuchar la respuesta de Anónima, que es la segunda idea que se le vino a su cabeza. Escuchemos. Lo peor cuando uno se siente mal, siento que sería distraerse o dormir, porque pues despiertas y te encuentras de nuevo con tal situación que te hizo sentir así. Entonces siento que es como que buscarle qué solución, cuál solución hay, pero no tanto la distracción. Sí, o sea, es lo que hablábamos hace un momentito, ¿no? Distraernos nos ayuda para no atascarnos en algo que no está avanzando. Te distraes porque eso despeja tu mente y la mente despejada nos ayuda a asimilar mejor las cosas. En el caso de las emociones, decía esto, no siempre están conectadas con la razón, ¿no? De hecho, no están conectadas con la razón, sino que nosotros hacemos esa conexión. Entonces, el distraernos es apagar un poco la mente, los pensamientos, o dirigir nuestras ideas y nuestra atención a otra cosa que nos haga en ese momento sentirnos mejor, o bien si no nos ayuda a sentir mejor, por lo menos nos apacigua. Y esta aparente tranquilidad, aparente y momentánea tranquilidad, nos puede ayudar a tomar una decisión o esto, como a descansar. También uno se cansa de sentir, ¿no? Tú súbete a una montaña rusa a dar 40 vueltas, ¿no? 40 veces la adrenalina que te hace sentir, probablemente vas a terminar así todo cansado. Estoy tratando de recordar una vez, estas son historias de chavorrucos, ¿no? Estaba viendo Adal Ramones hace muchos años en otro rollo y había un reto con Jordi Rosado en donde Jordi se tuvo que subir a la montaña rusa y no me acuerdo, creo que intentaban romper un récord Guinness de la mayor cantidad de vueltas en la Feria de Chapultepec, si no estoy equivocado, que en paz descanse la Feria de Chapultepec. Y bueno, imagínense estas emociones, ¿no? Que a veces están padres, esta adrenalina y todo, pero imagínense sentirla una y otra y otra y otra y otra y otra vez. No me acuerdo ni cuántas vueltas eran el récord Guinness, 50, 100 vueltas, no me acuerdo. Hasta de las emociones positivas nos podríamos llegar a cansar por sentirlas tanto, ¿no? La felicidad te lleva a un éxtasis que incluso puede hacerte, la emoción que hace que te alteres, ¿no? Tu taquicardia, etcétera. Y el cuerpo también lo resiente. Al mismo tiempo, por ejemplo, la tristeza que nos hace, como que nos chupa la energía y nos agota. Vamos, cada emoción tiene una forma, ¿no?, de manejar la energía en nosotros y creo que el distraernos
como dices, a veces no ayuda porque te desvía precisamente de lo que es importante, sobre lo que hay que hacer con esa emoción. Y si te distrae temporalmente para ayudarte a tomarlo con más calma, está bien. Pero si te distrae para no resolverlo, sino simplemente para dejar de sentir o reprimir lo que está pasando en tu vida, tarde que temprano, cuando despiertes, esto, como decía, ya se hizo más grande y puede llegar a aplastarnos. Definitivamente, pues me da mucho gusto que empieces a esto. Hablar de las emociones es empezar a identificar las emociones, precisamente, ¿no? Hay personas que les da flojera hablar de las emociones. Es más, gente que ya se salió de esta transmisión porque estoy hablando de emociones. Y me vale, me vale. Aquí lo importante es que para cada quien llegará ese momento, quiera que no, quiera o no lo quiera, llegará ese momento en donde no le quede de otra más que esto: toparse de frente con su emoción, como alguien a quien evitas porque te cae mal. Ay, ahí está Yudo, ay, ese Yudo, me molesta su brillo, ¿no? Me molesta su hermosura, mejor me voy, lo voy a evitar. Y de repente en el súper, dando la vuelta en el carrito, ¡tac!, te encuentras a Yudo y dices, ay. Y tarde que temprano, tienes que entender que las emociones son tus compañeras. Entonces, a veces las vas a poder esconder en el baño, a veces las vas a poder esconder en casa de tus amigas, de tus papás, en un zapato, a veces las vas a poder ocultar en la indiferencia, ¿no? En otras emociones. Pero la realidad es que tarde que temprano se te van a poner de frente y te van a hacer ver una realidad que no te habías en muchas ocasiones dado cuenta de que se estaba creando, y que esa otra realidad de esa emoción que no asumiste se va a apoderar de ti por simplemente evitarla o evadirla. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿a qué nos invitan nuestras emociones? Esa es la pregunta. Vamos a revisar la siguiente idea. Bien, la siguiente idea es creer en el manejo de estas emociones y sentimientos que bueno, manejando efectivamente lo que sentimos, vamos a aprender a ser felices. O, dicho en otras palabras, que el manejo de las emociones te enseña cómo ser feliz o a vivir en felicidad. Y eso es falso, ¿no? Eso es falso, no es verdad. El manejo de las emociones no te enseña a ser feliz. Probablemente te enseñe que la felicidad es otra emoción más positiva que todas las demás. De hecho, creo que es la emoción más buscada en las personas de todo el mundo. Incluso la felicidad, pues es como el lema y el eslogan de las grandes marcas, de entrada de la marca mejor posicionada en el mundo, como es Coca-Cola, ¿no? Destapa la felicidad. La felicidad es lo que todo el mundo busca. De hecho, yo creo que la felicidad igual y es un mito. Igual y es un mito. Es como... No, iba a decir algo, no, mejor no lo digo. Pero es un mito, ¿no? La felicidad es como algo que estamos esperando toda la vida que llegue, que creo que a veces cuando llega decimos, ¿y esto es todo? ¿No? ¿Es todo esto? ¿Tan poquito duró? Porque creo que tenemos mucha idealización sobre lo que es la felicidad, ¿no? Como si fuera la única, la única emoción que nos va a ayudar a estar bien. Y no, entonces el manejo de las emociones no es necesariamente enseñarnos o aprender a ser felices, no. De hecho, el manejo de las emociones creo que podría ayudarnos más a entender la infelicidad o la desdicha, ¿no? La tristeza. O sea, el manejo de las emociones no es nada más aprender a ser felices, sino que también podría ser aprender a saber qué hacer cuando no estamos felices o no estamos siendo felices. O por otro lado, hay gente a la que le cuesta trabajo relacionarse con la felicidad, ¿sabes? Es como ha vivido tantas cosas feas en su vida, tristes, que no saben qué hacer con la felicidad cuando ésta llega. Incluso llega la felicidad y la repelen. Es como boicot. Es algo que tanto deseaba y que de repente pateé porque no supe qué hacer con ella, no supe qué hacer con esa emoción. Así que definitivamente creo en algo que es muy cierto, que el manejar nuestras emociones no nos va a ayudar a ser felices, nos puede ayudar un poco más a entender lo que es la desdicha, también lo que es la felicidad, no nos va a acercar
a la felicidad como tal, pero creo que la felicidad no es la ausencia de tristeza. Creo que podemos ser felices aún cuando la tristeza sea parte de nuestro catálogo o aún cuando otras emociones, ¿no?, contrarias o aparentemente contrarias a la felicidad nos acompañen. La felicidad es un poco para mí como la tranquilidad, es aprender a cómo poder estar bien a pesar de que haya cosas que nos lo tratan de impedir. Cosas que a veces no dependen de nosotros, de nosotras. Entonces, creo que podemos dejar de idealizar la felicidad como el bien, como lo único que importara, ¿no? La felicidad no es lo único que importa. Hay otras emociones igual de buenas, como la tranquilidad, la paz, ¿no? Vamos entonces a tratar de identificar, cuando hablamos de manejar nuestras emociones, ¿cuál es específicamente la emoción que más nos interesaría como comprender, asumir o vivir con ella? ¿Con cuál de nuestras emociones nos gustaría cambiar la relación que llevamos? El manejo de las emociones no nada más habla de felicidad, sino principalmente, creo que es lo que buscamos, pero como algo que además está súper valorado, sobrevalorado, como a veces la felicidad dura tan poco que queremos tenerla por siempre, ¿no? Es como querer, como los olores, como si quisiéramos meterlos en frasquitos y taparlos para que nos duren por siempre. Y esto es muy difícil, la felicidad es efímera, al igual que todas las emociones. Ninguna emoción es para siempre, de hecho ese sería otro mito, no lo agregué aquí, pero pensamos que las emociones duran para toda la vida, ¿no? Y que si una emoción nos acompaña ahora, pareciera que nos va a acompañar siempre, y no. Las emociones son pasajeras, son efímeras, tienen un tiempo de vida y además son intermitentes. Vienen por momentos y por momentos se van a ir y van a desaparecer. ¿De qué depende? Bueno, depende de nuestra relación con ellas. No podemos evitar que vengan, pero sí podemos decidir cómo llevarnos con ellas cuando vienen de visita. Entonces, es como la familia un poco, ¿no? A veces no eliges la familia que tienes, no puedes cambiar a los miembros de tu familia, lo único que puedes es intentar cambiar tu relación con ellas, con ellos, o tomar distancia de las relaciones que te causan más conflicto, pero comprendiendo que no dejan de ser tu familia. Es un poco esto como con las emociones, son tus emociones, se están generando desde lo que tú estás viviendo y desde cómo percibes lo que estás pasando. Entonces, si quieres relacionarte de forma distinta con tus emociones, lo primero que podríamos ayudar a trabajar contigo es a cómo mirar lo que pasa en tu vida de otra forma, para que, teniendo otros lentes, otras emociones puedan ayudar a que puedas enfrentar esta situación de otra forma distinta. Si cambias los lentes con los que ves las cosas que vives, probablemente las emociones que se generan también sean distintas. Así que la felicidad no lo es todo, no es el bien final del manejo de las emociones. Hay muchas otras emociones que también necesitamos aprender, ¿no?, a saber cómo llevarnos y relacionarnos con ellas, pero no son la única razón. Bien, y el último mito dice, o más bien es una creencia, ¿no?, de que si reprimimos las emociones que nos causan dolor vamos a estar mejor, como si esa fuera nuestra tarea, nuestro objetivo o nuestra meta. Suprimir, eliminar o hacer a un lado al dolor. Y hay muchas emociones, les hablaba, ¿no?, que son como emociones madres, de las cuales se desprenden otras, pero principalmente creo que a la que más le huimos es al dolor, definitivamente. El enojo muchas veces tiende un puente al dolor. El miedo también. La ira, la frustración, el rechazo, ¿no?, el asco, como les hablaba, la incertidumbre. Vamos, todas estas emociones muchas veces nos pueden llevar al dolor. Y le tenemos tanto rechazo al dolor, ¿no?, que cuando sentimos que está cerca, o cualquier emoción nos puede llevar al dolor, pues lo que hacemos es reprimir. Una forma de reprimir es distrayéndonos. Pero hay otras formas de reprimir, muchísimas formas en las que reprimimos las emociones. Y que es lo que les decía al inicio, ¿no? Al consultorio llegan personas diciendo, quiero dejar de sentir lo que estoy sintiendo porque no me gusta esta emoción. E intentamos reprimir pensando que si reprimimos y eliminamos de nuestra vida esta emoción vamos a estar mejor.
pero olvidamos que por algo está allá. Es como si tu automóvil tiene este tablero, ¿no? Se prendieran los foquitos y hubiera un foquito que se está parpadeando y te causa conflicto porque te hace voltear, no te hace voltear, te hace distraerte, vas en tu camino y te hace voltear otra vez, o te asustes como, ¿qué es este foquito? ¿Por qué se prendió? ¿Por qué no se apaga? ¿No? Querer reprimir las emociones sería como llevar ese coche al mecánico o al eléctrico y decirle, quítame ese foquito porque me choca que esté prendido, me hace nada más sentir ahí que algo está pasando, mejor quítalo. Algo así como ojos que no ven, corazón que no siente. Es otro mito, ¿no? No porque algo no lo quieras ver o hagas como que no está, lo dejas de sentir. A lo mejor sucede momentáneamente, reprimes momentáneamente lo que pasa, pero lo que conscientemente reprimes, inconscientemente lo manifiestas, ¿no? De alguna manera, en tus relaciones, en tu estado de ánimo, en la manera en la que comes, en la cantidad de horas que duermes, en tu facilidad o dificultad para concentrarte, en la tolerancia que tienes hacia ciertas cosas, la paciencia, ¿no? Hasta en la temperatura de tu cuerpo. Entonces, en el acné, todas las itis, colitis, gastritis, no sé qué otras itis haya, ¿no? Conjuntivitis, pero a lo mejor esa no. Pero todas las itis, todas las formas en las que el cuerpo reacciona cuando hay ciertas emociones. Y reprimirlas, o sea, la represión es eso, como eliminar los foquitos de alerta que nos están arrojando, ¿no? Estas emociones, porque nos están indicando algo. Todo el tablero tiene foquitos de tu coche porque cada uno te indica precisamente algo en específico, una parte del carro que necesita estar siendo verificada, necesita mantenimiento o cualquier cosa. Y en los seres humanos las emociones son como estos foquitos que se van encendiendo porque nos van ayudando a entender que hay algo en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, en nuestra mente, algo en nuestro ser que necesita ser expresado, reparado, platicado, ¿no? Visibilizado, reconocido. Y si nosotros le quitamos voz a las emociones cuando llegan, es como apagar esos foquitos y cuando realmente tengamos un problema no lo vamos a poder identificar. ¿Por qué? Porque vivimos en esta anestesia emocional, ¿no? Apagamos todos los foquitos con la intención de que estemos más tranquilos y no sintamos, mejor razono, ¿no? Mejor pienso, tomo las cosas así y apago los foquitos. Pero cuando llegan dificultades, ¿no? Cuando llegan cosas, a veces no las vemos venir y nos atacan y nos afectan el doble, ¿no? De lo que a veces nos podrían haber afectado si hubiéramos detectado que esto estaba sucediendo desde mucho tiempo antes. El no asumir el dolor, la tristeza, el enojo cuando se presentan, el no entender las emociones, pero sobre todo el no darnos la oportunidad de sentirlas, es a lo que no nos ayuda en el manejo de las emociones. Manejar no es reprimir las emociones, no es dejar de sentir lo que no te gusta. Manejar las emociones no es que ya no te enojes, que ya no llores por todo, que puedas ser capaz de decir lo que sientes sin esto desmoronarte. No, manejar las emociones no es dejar de sentir miedo y ahora ya ser bien valiente. Manejar las emociones no es eso, no es dejar de sentir, sino qué hacer cuando sientes. ¿Qué hacer cuando una emoción se presenta en tu vida? ¿Cómo llevarla de una forma distinta a la que ahora la llevas porque quizá la forma en la que lo haces no te está funcionando? Porque viene una y otra vez la emoción y vuelve a hacer de ti lo que quiera cada vez que venga. Entonces, ¿cómo ponerle, por ejemplo, a veces límites a las emociones que nos hacen perder el control, ¿no? Como que se apoderan de nosotros? Es como cualquier relación. ¿Qué hacer cuando una amiga, un familiar, alguien viene y quiere mangonearte? Muchas veces tienes de dos, o te dejas o le dices, espérame, yo no quiero hacer eso, yo no quiero comer esto, yo quiero comer esto otro, ¿no? O a mí no me parece lo que tú estás diciendo. O, ¿sabes qué? No puedes entrar a mi casa. Esta es la última vez que vienes, porque cada que vienes me insultas, me lastimas. Estos límites, ¿no? El decir, de aquí, de esta área no pasas, muchas veces son ideales también para las emociones, para tratar de evitar, ¿no? Entre comillas, que nos mangoneen las emociones. No quiere decir que las evitemos para no sentirlas, sino les ponemos límites para evitar que hagan de nosotros lo que quieran esas emociones. Así que manejarlas a veces tiene que ver con saber ponerle raya a ciertas emociones que no te ayudan o con las que tenemos una historia más complicada. Les decía, creo que una de las más comunes es el dolor y la tristeza, ¿no? Como emociones que repelemos porque nos dan mucho que desear.
y porque a veces nos enseñaron también a hacer esto. Y les quiero compartir estos dos últimos ejemplos de algo personal, ¿no? Y de cómo nos enseñan, cómo aprendemos a hacer con las emociones ciertas cosas. Mi papá fue un hombre muy duro cuando era más joven, ¿no? Antes de que falleciera, sus 20, 30. Fue mi papá alguien muy difícil. Él era alguien muy agresivo. Yo recuerdo que incluso golpeaba a mi mamá a veces, ¿no? Cuando yo estaba chiquito, 2, 3 años quizá. Mis papás se separaron cuando yo era muy niño. 5 años, 4 años creo que tenía. Pero yo siempre fui un niño como, bueno, así 7 mesino, entonces siempre fui como sobreprotegido. Es como, no se vaya a ahogar, no se vaya a atragantar, no esto, no lo otro, que vaya a sobrevivir esa ratita. Yo estaba de este tamañito, entonces la sobreprotección incluso creo que fue lógica, ¿no? Como era lo que sentían que tenían que hacer para mantenerme a salvo. Pero esta sobreprotección en algún punto causó que yo no supiera cómo relacionarme de cierta manera con ciertas emociones. Y una de las cosas que pasaban era que, pues bueno, tengo un primo que tenemos 4 días de diferencia de nuestro nacimiento, entonces nos llevábamos muy bien, ¿no? Bueno, nos llevábamos muy bien de que pasábamos mucho tiempo juntos. Y él era muy maloso, era como llegaba y ¡pah!, me pegaba, ¿no? Y yo era el niño que lloraba, ¿no? Que lloraba y que luego iba a pedir perdón porque le habían pegado. Entonces, como, ya, perdóname porque me pegaste, ya vamos a jugar. Y a mi papá le disgustaba, pero así, hasta acá, ¿no? Y mi papá me decía, ¿cómo? No, no se deje, no se deje. Quiere aprender. Y él me decía, vamos, te voy a enseñar. Y luego, o si luego veía que yo peleaba con mis primos y terminaba llorando, a mi papá le causaba mucho enojo el verme llorar. Y se enojaba más, ¿no? Y me jalaba, ¿no? Me cargaba así mis pelitos y me sentaba en la esquina, en una silla, y me decía, y cállese, y si va a llorar, llore en silencio, ¿no? Y yo le hacía caso, yo lloraba en silencio. O sea, como la Chilindrina, ¿no? Cuando don Ramón le dice, y calle y llore en silencio. Y así, igualito. Y aprendí a vivir estas emociones en silencio. Luego, digo, además no es culpa de mi papá, digo, probablemente también de su contexto, ¿no? Pero luego viene una mamá se separan mis papás, ¿no? Una mamá poderosa, ¿no? Se levantó, creció, tomó el control y yo pues la seguía. Yo era su patito, ¿no? Su Paquito. Pero mi mamá también tenía una forma como muy dura de ser, muy autoritaria, ¿no? Y cuando discutíamos, cuando algo sucedía, cuando me regañaba, y yo sentía que no era justo, por ejemplo, lo que me estaba diciendo, o intentaba defenderme de lo que decía, o responder a veces a las preguntas que ella misma me hacía, como, ¿por qué hiciste esto? ¿No? ¿Por qué no levantaste tu cama? ¿Por qué no la atendiste? Y a veces le decía, pues es que me pidiste que hiciera esto, cállate, no me respondas, ¿no? Como, espérate, no, tú no me tienes por qué andar respondiendo, a mí me respetas porque soy tu madre. Entonces, así como mi papá me enseñó a vivir el dolor en silencio y a tragarme mis lágrimas para que nadie se incomodara, mi mamá me enseñó a no, de alguna forma, a no saber cómo expresar o a debatir aquellas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, ¿no? Y aquellas emociones que llegaban, como la frustración, la tristeza, la impotencia, pues me tenía que quedar con ellas en silencio, yo solito. Porque si las expresaba era peor, ¿no? Se hacía algo más grande. Entonces aprendí a callarme el hocico, básicamente, y a limpiarme las lágrimas y a llorar en silencio y donde nadie me viera. Porque si lo hacía en público me iba peor. Así manejaba mis emociones hasta que me harté, ¿no? Hasta que me harté. Sin embargo, muchos años después, aún a mis 33 años, en muchas ocasiones, hay ciertas emociones que todavía no puedo manejar, hay ciertas cosas que todavía me cuesta trabajo decir, por este conflicto que causa el no saber qué hacer cuando una emoción llega. La vergüenza, ¿no? La culpa, el miedo, en fin. La pregunta es entonces,
cuando hablamos de manejar nuestras emociones o cuando creemos que hay una necesidad, Yudiel, necesito trabajar con mis emociones, ¿con cuál de todas? ¿Con cuál de todas en realidad? Porque creo que igual y no son con todas las emociones con las que tienes un conflicto. Igual y haya una emoción con la que tienes un conflicto y sus emociones acompañantes, ¿no? Te decía, no vienen solas las emociones. ¿Con qué emoción tienes conflicto? Igual y no es con todo el mundo. ¿Con qué tienes conflicto? ¿Con cuál de tus emociones? ¿Cuál de las emociones es la que más te cuesta trabajo manejar? Pensando que manejar no es eliminar, no vas a eliminar esas emociones de tu vida. De hecho, ya aprendiste a sentirlas, las vas a seguir sintiendo porque ya lo aprendiste. Pero ¿cómo sentirlas? ¿Y qué hacer cuando las sientes? Eso es manejarlo. El último ejemplo. Vamos a pensar en el enojo y en qué pasaría si nosotros elimináramos el enojo de nuestras vidas. Vamos a suponer que eres boxeador o boxeadora y que te subes al ring y te empiezan a dar, pero con todo, te dejaron el ojo morado, y es un gancho al hígado. Te están dando en tu mandarina. Si no sintieras enojo y si no sintieras dolor, por ejemplo, ¿cómo responderías al ataque de tu contrincante? Pensando, estamos hablando del box. Es un deporte, te está estipulado y hay reglas, ¿verdad? No es como que esto lo apliques necesariamente afuera en la calle, pero hablando del box. No es como que el boxeador al que se están agarrando a palazos vaya a sentarse. No, ya amigo, a ver, vamos a platicar por qué me estás dando tan duro. Espérate, no seas tan gacho, ¿no? Vamos a hacerlo por el lado amable. No, a él le va a valer. Lo que tienes que hacer es agarrar el enojo y el dolor para agarrar fuerza y darle, pero en su maíz paloma, ¿no? Si no sintieras enojo y no sintieras dolor, no podrías responder en este sentido en el claro ejemplo del box. A lo mejor no es de tal manera idéntico en la vida real, ¿no? En el día a día. Si no sintieras enojo, a veces no podrías identificar las injusticias, no podrías identificar cuando alguien intenta sobrepasar por tus derechos. Si no sintieras enojo, no podrías identificar las cosas que sientes que no son correctas. Entonces, reprimir o eliminar las emociones no necesariamente es la solución. Manejar las emociones no es reprimirlas, sino aprender a escucharlas para poder relacionarnos con ellas de una forma más funcional y más positiva. Eso es lo que diría yo. Les agradezco muchísimo. Si sienten que no pueden solas o solos en el manejo de sus emociones, busquen ayuda. Y para eso me pongo a sus órdenes. Soy Yudiel Ramos, soy máster en psicoterapia, me especializo en parejas y familias, pero también trabajo con terapia individual, con adolescentes, con niños a partir de los 7 años. Vamos a trabajar con tus emociones, con identificarlas, con qué hacer con ellas cuando llegan. Si necesitas ayuda, no lo pienses. Ya tienes el número del consultorio, te dejo de todos modos el enlace, ya está publicado en los comentarios de este video. Y en este código que acabas de ver, cuando acabe la transmisión también, si quieres, lo puedes pausar. En el código lo escaneas con tu cámara de WhatsApp y te dirige igualmente. No dejes pasar la oportunidad de relacionarte de forma distinta con tus emociones y, sobre todo, tratar de llegar a la conclusión de que no porque las pienses más, se van a resolver mejor. A veces hay que darse la oportunidad para sentirlas, para que las emociones puedan fluir y cumplir con el objetivo que tienen cuando llegan a tu vida. Gracias a todas y todos por conectarse. Le mando un saludo a todas y a cada uno de ustedes por el favor de su sintonía. Y si todo sale bien, que sé que así será, nos vemos en la siguiente transmisión el próximo jueves a las 8 de la noche. A trabajar con las emociones. Recuerden que el amor no se mendiga, el amor se merece. Hasta el próximo jueves y gracias a Audalí en los controles técnicos y a Estudio 8 por las facilidades de esta transmisión. ¡Chao!